aunque hoy en día todo parece indicar que el género de banda va en descenso, debido a las nuevas corrientes musicales, siendo las más conocidas de la última década instituciones de tal arraigo, tales como Band MS, El Adictivo La Arrolladora, por mencionar algunas, y que todavía han tenido gran importancia en los últimos años, pese a todo el fenómeno en que estas mismas vivirían y de las cuales prácticamente todas las nuevas generaciones conocen. Aún hay más detrás de todo este género, y que no solo engloba estas instituciones que han vivido su gran éxito en los últimos años, ya que también antes del posicionamiento de estas marcas, hubieron más agrupaciones que sin duda al igual tuvieron su gran boom, viviendo algo parecido a como conocemos las actuales bandas, aunque como todo es de ciclos y dentro del género esta no es la excepción. Al final tuvieron su descenso marcando una época que ya no volvería a regresar, pero que ha quedado en la memoria de muchos fanáticos, quienes crecieron escuchando su música. Y aunque actualmente dichas bandas siguen su carrera musical, la realidad es distinta, pues se han alejado de los reflectores, ya que el protagonismo que los caracterizó, aunque eso sí siguen teniendo presentaciones a lo largo y ancho del país. Así que sin nada más por agregar, vamos a comenzar y dar un repaso por estas grandes bandas, que sin duda tuvieron un gran momento dentro de la industria, aunque no podrían mantenerse por más años dentro de lo más alto, pero que consiguieron cosas importantes, y hasta la fecha sus temas siguen siendo su carta de presentación. Una de las bandas que en su momento alcanzó a posicionarse como una de las mejores del país, fundada para 1993 en Jerez, Zacatecas, aunque exactamente después de picar piedra por casi una década de forma local. Sería para el 2000 que el proyecto comenzaría a despuntar, siendo para esas fechas ya considerada como una de las bandas más importantes del país, compartiendo aquel podio con otras instituciones tales como El Recodo, La Arrolladora o La Original, quienes aunque ya tenían más reconocimiento y recorrido musical, por supuesto que era un gran logro para esta banda que se encaminaba poco a poco a estar en lo más alto, y así lo conseguiría al lado de su líder y vocalista Javier Carrillo, quien se convertiría en el pilar del proyecto, teniendo la banda un gran boom para los años siguientes, y más exactamente para 2005 con su corte Acto Suicida, que les valdría ya posicionar aquel corte en los primeros lugares de popularidad, y les marcaría un parteaguas para entrar de lleno al protagonismo. Llegando su gran boom sin duda para 2007 con su corte La Rata Flaca, una autoría de Espinosa Paz, quien apenas comenzaba a incursionar como compositor dentro del gremio, pero que a partir de ahí haría una buena mancuerna con la banda, para trabajar algunas más de sus obras, y que le sería un éxito rotundo a La Auténtica. Por lo que para esos momentos el proyecto ya se consolidaba como una de las bandas de gran prospecto, siendo competencia directa de las instituciones con más arraigo, y aunque todo parecía que era el comienzo de una carrera con mucha más proyección, al final de cuentas, aunque todavía por un par de años, siguió el proyecto dando de qué hablar, y más exactamente para 2009, cuando publicarían su producción titulada Pobres Perros, álbum del cual significaría gran arraigo su corte No hay dinero, no estás tú. Una vez pasando la euforia de aquel single, la banda comenzaría a rezagarse y a ya no figurar dentro de los medios, dando paso a que una nueva generación de artistas ocuparan su lugar, por lo que ante esta evidente realidad al final del proyecto se le comenzaría a perder el rastro, y es que no solo se enfrentaría a este tipo de incertidumbre, sino también a distintos problemas internos, siendo este el factor más importante para que la banda saliera de los primeros lugares, y es que la primera gran limitante sería los detalles legales con su nombre, por lo que por un par de años la banda alternaría su distintivo como La Auténtica, omitiendo su segundo nombre como la banda Jerez, pasando a La Auténtica Patrimonio Zacatecano. Pero esto no sería todo, y lo que llegaría a confundir al público sería que tiempo después, el proyecto pasaría a llamarse simplemente La Auténtica de su líder Javier Carrillo, factor que sin duda solamente sería un retroceso para la banda, al ver mucha incertidumbre de sus fanáticos, por no saber qué pasaba en realidad, sumándole a esto que mientras este proceso se daba, Javier Carrillo, quien había sido el distintivo y el sello de la institución con su voz, ya no sería el vocal principal, dando entrada a nuevos cantantes como una propuesta. Aunque bueno, después de toda esta confusión que duró más de una década, actualmente la banda ha pasado a distinguirse como solo La Auténtica, siendo el pilar de la agrupación todavía Javier Carrillo, quien aunque ya no interpreta todos sus estrenos sigue siendo la imagen del proyecto.
Te colgaré en una medallita a llevarte siempre aquí junto a mi corazón. Na, 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 na. Una institución que se formaría para el año de 1992 en el poblado de La Venta de Astilleros, Jalisco. Y aunque en un inicio aquel sueño comenzaría de manera local, siendo un proyecto informal, poco a poco la institución tomaría más profesionalismo para los años siguientes, viviendo esa etapa con su vocalista de más influencia, Javier Rosales, y quien prácticamente toda esa década sería quien le daría voz a los temas de la agrupación, dándole ya un sello distintivo. Y aunque de alguna forma ya aparecían algunos temas con gran auge, todo indicaba que les faltaba dar ese último salto a nivel nacional. Pero el primer gran duro golpe para la institución, que poco a poco comenzaba a tomar camino, sería para 2001, cuando la banda Astilleros, tal y como se conocía, y después de diversos detalles internos, entre sus integrantes pasaría a dividirse en dos, una como banda Astilleros legal, y la otra como la incontenible banda Astilleros, siendo esta última quien prácticamente se quedaría como la principal, pues seguirían siendo impulsados por su empresa discográfica. Así pues, ya viviendo esa segunda etapa, y tras la salida de varios miembros, daría paso para la integración de un nuevo vocalista, de nombre Iván Torres, quien ahora pasaría a ser dupla con Javier Rosales, este último siendo el pilar del proyecto por ya varios años, aunque rápidamente Torres alcanzaría protagonismo al incursionar como compositor de cabecera del proyecto, además de intérprete, hecho que funcionaría muy bien para que el proyecto ahora sí, ya un par de años más tarde, diera el salto a nivel nacional, y así sería tras publicar su álbum del 2005 titulado Borracho Muy Divino, por lo que el tema que le daba nombre a la producción se convertiría en un boom, misma que les marcaría la distinción de la banda por todo el país. Además de ser el corte un parteaguas para que la institución alcanzara una gran racha, ya que una vez pasando la euforia del tema, y ya en pleno 2006, nuevamente volverían a tener protagonismo, y no solo eso, sino que rebasarían lo alcanzado, con su primer gran éxito al salir a la luz su corte Nunca Te Olvidaré, o La Botellita como más se conocería entre el público. Te colgaré en una medallita a llevarte siempre aquí junto a mi corazón. Na, 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 na. Misma melodía que se integraba en el disco con el mismo título de la canción, y que daría excelentes resultados, por lo que una vez ya logrando esa inercia, y teniendo todos los ojos de los medios, seguirían la misma línea que les había funcionado, estrenando 2 años más tarde, ya para 2008, su álbum titulado Peligrosamente, y de donde se desprendería su corte más importante, una explicación, que reiteraría todo el gran boom de la banda, y que repetiría el gran éxito anterior. Por lo que se creía ya seriamente que el proyecto había llegado para quedarse y ganarse un lugar dentro del género, aunque sorpresivamente tras todo lo conseguido en ese lapso, para los siguientes años el proyecto comenzaría a carecer de reflectores y de temas que tuvieran el mismo impacto y aceptación, pero lo que sin duda sería un duro golpe para la institución, lo viviría tras salir sus dos vocales más importantes, Iván Torres y Javier Rosales, quienes un par de años después pasarían a ser solistas, siendo ese factor el que pondría punto final a la carrera tan exitosa que había logrado la banda en tan poco tiempo, pues no volvería a tener ese gran arraigo con sus nuevos cantantes. Si te perdiera, sería mi vida, ¿dónde estás toda? Esta banda sin duda que también alcanzaría gran arraigo dentro del género, y es que aunque se formaría para el año de 1990, en el poblado de Cuisillos, Jalisco, sin duda que no les sería nada fácil comenzar a destacar, por lo que tras picar piedra y comenzar a pedir oportunidades dentro de la industria, al final sería para 1998, que tendrían oportunidad de grabar su primer material con gran arraigo, con temas tales como Aquí y Aventurero Loco, curiosamente guardando un estilo muy similar al de otra banda, de su localidad como Cuisillos, quien ya había dado el salto a nivel nacional y eran muy conocidos, por lo que ahora buscaban de la misma forma triunfar ellos, emprendiendo su propio camino, teniendo como máxima figura a su vocalista Benjamín Torres, quien les daría un estilo muy llamativo pero muy asemejado al de Cuisillos, lo que marcaba una división de opiniones por esos momentos, y es que como no, si curiosamente dichas voces se asemejaban debido a que tanto como Benjamín como el de la Pirinola y Rogelio Torres con Cuisillos guardaban un parentesco, al llevar la misma sangre siendo hermanos. Pero tras esa primera producción de la banda, y aunque no alcanzarían a darse a conocer a nivel nacional, simplemente sería el primer paso para que ya para el año del 2000, al dar a conocer su álbum titulado Dame Amor, podrían acaparar los primeros lugares de popularidad, con su gran éxito Si Te Perdiera, y que se incluían en aquel material. Si te perdiera,
siendo todo un fenómeno por esos momentos, y siéndole el gran boom a la banda. Y aunque se pensaba que el proyecto a partir de ahí, y tras esa estabilidad, comenzaría a ser recurrente dentro de los medios, siendo protagonista, al final este hecho ya no se daría, pues el proyecto perdería reflectores con el tiempo poco a poco, viéndose opacada por Banda Aquisinos, quien de cierta manera ya había marcado una gran diferencia, además de detalles internos, que el mismo proyecto independientemente viviría. Pero bueno, cuéntame en los comentarios qué te pareció este recuento, y qué otras bandas te gustaría agregar para una segunda parte.